¿Sabías que más del 60% de personas en Colombia no tiene acceso a la pensión ni a la seguridad social? Y que antes de las reformas solo una de 4 personas adultas tenía acceso a una pensión real. En este video analizaremos los impactos económicos y sociales de las reformas pensionales aprobadas en los últimos años. Aunque estas han generado debate, buscan corregir la informalidad, la precariedad laboral y la cobertura pensional. Porque que una sola institución en Colombia como Colpensiones reciba 25 millones de colombianos, es decir, la mitad del país, es realmente uno de los avances más importantes de la política presentada por el señor presidente de la República y aprobado mayoritariamente por este Congreso Nacional. Vamos a explicarte cómo funciona, a quiénes beneficia y qué retos aún enfrenta. La reforma laboral tiene tres grandes objetivos: formalizar el empleo, mejorar las condiciones laborales y fortalecer el derecho a la negociación colectiva. ¿Y eso cómo se logra? Pues por ejemplo, ahora se exige registro electrónico de contratos, se limita la tercerización y se reconoce a trabajadores de plataformas digitales. Esto implica un aumento en el costo laboral, pero también incentivos fiscales para las empresas que formalicen empleo, especialmente a jóvenes y mujeres. El impacto esperado es un aumento del 10% del empleo formal en 5 años. Tema, un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras y la Secretaría de Desarrollo Económico reveló que el 64% de las personas en Bogotá tuvieron empleo formal durante el 2024. La reforma pensional transformará el sistema en uno de 4 pilares: solidario, contributivo, semicontributivo y ahorro voluntario. Eso significa que ahora incluso quienes no cotizaron pueden recibir un ingreso básico en condiciones de vulnerabilidad. El segundo pilar combina aportes con subsidios. El tercero es el de ahorro tradicional. Así se busca una mayor equidad. Dicho fondo de ahorro también se crea para evitar problemas de financiamiento de la deuda pública en el corto plazo y para tener unas reservas para pagar las pensiones de los futuros pensionados. Sin embargo, según datos de FEDesarrollo, el ahorro que prevé el actual proyecto de ley es insuficiente, ya que no existe un mecanismo que permita que la totalidad del flujo de nuevas cotizaciones sea ahorrado, para que las nuevas cotizaciones no sean usadas como gasto corriente, evitando así un deterioro en la posición fiscal del gobierno actual, lo que además podría suponer un deterioro de la posición del país frente a los demás, dificultando las líneas de financiamiento que podría acceder el gobierno para poder cumplir con su operación. Además establece que Colpensiones administrará los aportes hasta 2,3 salarios mínimos y los fondos privados el resto. De esta manera van a equilibrar el sistema. Económicamente se busca dinamizar el mercado laboral, aumentar la productividad y reducir la desigualdad. Socialmente, millones de personas tendrán acceso a pensión real y a derechos laborales. El reto sigue siendo la implementación efectiva y un seguimiento constante a los impactos en empresas, especialmente en las pymes. Pero, espera, ¿aún no te ha quedado claro? Tranquilo, pues a continuación te mostraremos con un ejemplo un poco más didáctico los efectos y el funcionamiento de esta reforma. En el ministerio que llamaremos de reformas, un equipo intenta explicar cómo las reformas laboral y pensional cambiarán el país, aunque realmente no tienen ni idea. Bueno, equipo, hoy tenemos que diseñar la estrategia para implementar la reforma laboral y pensional. Esto es histórico, gente. Histórico. ¿Esa es la que me trae más vacaciones o la que me hace cotizar si soy influencer? Técnicamente se basa en pilares solidarios y contributivos, reducir la informalidad y mejorar condiciones. En Colombia, reformar no es fácil, especialmente si lo dejas en manos de estos tres. Nadie me escucha, pero bueno, lo importante es que sepan que la reforma pensional ahora implementa un sistema de 3 pilares. El 80% de los adultos mayores ahora cuenta con ingreso mínimo garantizado. Los 3 pilares para este nuevo sistema pensional son: el primero, solidario, para mayores de 65 años que no cotizaron pensión y tienen un ingreso básico mensual. Semicontributivo, para aquellos que cotizaron poco. Y contributivo, para quienes cotizaron lo suficiente. Vean esto,
Para el 2030 la informalidad bajaría en 40%. Gracias a la reforma, más trabajadores tendrían acceso a la seguridad social. ¿Saben qué significa esto? Entonces ya no se puede trabajar bajo la cuerda mientras se estudia. Qué excepción. No, eso significa que más personas tendrán derecho a salud, pensión y protección laboral. De hecho, el DANI ha dicho que la informalidad iba a disminuir en un 10% de 2025 a 2029. Dicen que con esta reforma las empresas quebrarán. Y también dicen que el salario emocional paga arriendo, ¿no? Las pymes sí se vieron afectadas, pero también crearon incentivos tributarios. Es un tema de redistribución, no de ruina. O sea, ahora debo pagar seguridad social, horas extra y aparte capacitarlos. Esto es un abuso. No, pues, perdón por querer un contrato legal y vacaciones, patrón. Es que tiene miedo a la justicia social. El 60% del trabajo informal viene del comercio minorista. A eso es a lo que le apunta la reforma. Además, ahora existe un registro electrónico de contratación. Dirigir un equipo así no es fácil, pero alguien tiene que liderar el cambio. Sé que a veces soy intensa, pero estoy convencida que estas reformas son un paso hacia la justicia social. Las pensiones no solo son para quienes cotizan 40 años, sino también para los que quedaron por fuera. Entonces ahora todos cotizamos, hasta el que hace domicilios en patineta. Ya entiendo por qué Rafael está tan obsesionado con esta reforma. Yo pensaba que cotizar era algo opcional, pero ahora entiendo. Todos tenemos que aportar para que el sistema funcione. La transición del sistema de reparto al de pilares fue dura, pero ahora es más justo. Lo dijo la OCDE y lo dije yo todo el tiempo. ¿Las reformas fueron incómodas? Sí. ¿Generaron tensiones? También. Pero gracias a eso hoy tenemos una economía más formal, sostenible y equitativa. ¿Y a mí cuándo me llega mi pensión? Si cotizas desde ahora, en unos 40 años. La reforma laboral propuesta por el gobierno busca mejorar la remuneración y protección de los empleados formales mediante medidas como reducción de la jornada diurna de las 6 p.m. a las 9 p.m. con recargo de 35%, aumento del recargo por trabajo domiciliar y festivo del 75 al 100% y mayores indemnizaciones por despido sin justa causa. Aunque estas medidas tienen fines loables, podrían tener efectos negativos en un mercado laboral con alta informalidad y desempleo. El principal riesgo es un aumento en los costos no salariales, lo que desincentivaría la contratación formal y podría impulsar la informalidad y la automatización. Se cita como ejemplo la reforma tributaria de 2012, que redujo los costos no salariales y logró disminuir la informalidad entre 3 y 7 puntos porcentuales. Sin embargo, la nueva reforma implicaría un aumento en los costos de despido, incrementando los costos no salariales en 4 puntos porcentuales, lo que podría traducirse en una pérdida de hasta 460.000 empleos formales. Un ejercicio de simulación en un microestablecimiento comercial muestra que las medidas propuestas aumentarían los costos laborales en un 18,6%. Esto podría afectar las utilidades del negocio, reducir las horas de operación o llevar a aumentos de precios al consumidor. El efecto más probable sería una combinación de todos estos impactos negativos.